Buen día, querida audiencia, queridas amigas y amigos de Espacio Radio. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva emisión de Historias de Cancha, un espacio radial en el cual la pasión del tablón y la emoción del campo de juego se fusionan en un abrazo sin tiempo, con la inestimable colaboración, como es habitual, de nuestro operador Jonathan Levián y la presencia de mi querido amigo y conductor del programa, Jorge Martí. Les doy la bienvenida. Jorge, buen día. Buenos días queridos oyentes, buenos días Pablo Punturiero, gracias por la presentación, buenos días Jonathan Levián, gracias a Raúl Lurati que nos permite este nuevo espacio que tenemos para hacer historias de cancha desde un lugar muy bonito que la gente no va a poder apreciar, pero sí que estamos haciendo nuestro programa que se vio interrumpido un par de semanas por la reorganización del mismo, y aquí estamos para celebrar nuestras historias de cancha, y hoy vamos a presentar algo que Pablo nos va a ir anunciando. Sí, algo muy especial, querida audiencia, porque vamos a hablar de un maestro director técnico que tenemos la fortuna de que se encuentre entre nosotros, no acá con su presencia física, sino precisamente entre nosotros en este plano, gracias a Dios, con sus jóvenes 97 años. ¿De quién se trata, Jorge? Bueno, se trata del profesor, director técnico, maestro Don Miguel Ignomigliero, que nació el día 11 de junio de 1927 en la ciudad de La Plata, lugar donde reside aún este noble y querido deportista que ha pasado por tantísimos lugares. Es un entrenador que tuvo la deferencia de, en caso de que haya querido, haber visto todos los mundiales desde 1930 a la fecha, ya que él nació en el año 1927, que era el presidente de la nación, Marcelo Torcuato de Alvear. Fíjense a quién nos estamos refiriendo como historia. Comenzó su carrera allá por los años 40 en el Club Atlético Gimnasia Esgrima de La Plata. Luego pasó para el Club Estudiantes de La Plata en el año 1963 y en 1964 formó la Tercera Quemata, aquel equipo que de ahí se desprenden casi 8 o 9 titulares del equipo de Estudiantes de La Plata, que fue campeón de todo, campeón argentino, campeón de América y campeón del mundo. Pero mejor que nosotros lo va a decir el propio protagonista, quien tuvimos el gusto y el honor de visitarlo y hacerle una nota para que él nos cuente su historia, y lo que podamos humildemente agregar, Pablo y yo, lo vamos a hacer para que ustedes tengan la posibilidad de tener en presencia, en voz y también en video de este muchacho que tiene una notable memoria, que está muy bien de salud, que nos invita a comer asados en su quinta, una persona realmente que es un ejemplo para la humanidad, no solo para el deporte, porque llegar a esta edad, que hablamos todo de que es la misma edad que tiene Mirta Legrand de pronto, pero este muchacho se acuerda de su infancia, de su adolescencia, su trayectoria deportiva como si hubiese sido ayer. Una lucidez extraordinaria, realmente. Y qué maestro, porque da gusto escucharlo. Sí, realmente sí. Es un docente del fútbol. Y vamos a tener la oportunidad. Yo le voy a pedir a nuestro querido colaborador y que nos saca siempre la papa de todo el fuego, Johnny, que nos va a poner un video que lo hemos grabado, donde este muchacho habla de sí mismo, y después vamos a seguir conversando con él y por él. Cuando vos lo dispongas, Johnny, vamos a poner en el aire este video. Soy de educación física, primero recibido en el año 1950. Y como técnico de fútbol, soy el primero de la ciudad de La Plata que se recibe en la escuela de la Asociación del Fútbol Argentino en 1970. Esa escuela fue
conformada las escuelas de técnicos por Valentín Suárez. Y como director en 1970 estaba el profesor D'Amico. Bueno, comienzo a trabajar siendo muy joven, no de técnico, sino éramos delegados de divisiones inferiores y comienzo a trabajar en Gimnasia y Esgrima de La Plata en marzo de 1943. Tuve bastante éxito, logré conformar la primera y única tercera campeona que tiene Gimnasia y Esgrima de La Plata desde su fundación, que es el club, el decano del fútbol argentino. Bueno, luego tengo idas y vueltas, vuelvo a Gimnasia en el 54, conformo una novena campeona con 100% de jugadores nacidos en la ciudad de La Plata, y ese trabajo termina con la formación del equipo más importante, pienso desde mi punto de vista, que es el Lobo del 62, donde incorporo a Mino Yan, Galeano, Héctor Domingo Lejona de Chascomún, Diego Bayo, Daniel Bayo, Antonio Roll, Raimundo. En ese equipo también jugaba Scharlen, que yo lo había incorporado unos cuantos años anteriores. Bueno, de todas formas, bueno, esa es la etapa mía. Cuando dejo Gimnasia, vengo a Estudiantes de La Plata ya con 20 años de experiencia en 1963 y logro conformar primer técnico en América que empieza con la doble jornada de labor, con concentración para juveniles el día viernes, sábado y domingo. Bien, creo que eso fue un cambio total que luego se prolongó en el fútbol argentino, ¿no? De ahí viene un éxito hasta ahora que no ha podido ser rivalidado de ese equipo del año 1964, subcampeón, 1965 campeón, 1966 campeones de reserva, 1966 campeones de quinta, en el 64 habíamos sido campeones de cuarta. Bueno, y logramos conformar el primer equipo chico que logra un título en la Asociación de Fútbol Argentino, es Estudiante en 1967, Metropolitano, invicto en el Nacional, y ya en el 68 comienza con la Copa Libertadores y termina con el éxito hasta ahora imposible de poder igualar, enfrentando al Manchester, que tenía 6 jugadores campeones del mundo y el puntero derecho más caro, 90 millones de libras esterlinas. Estudiantes se clasifica campeón en Inglaterra, primer equipo campeón del mundo en Europa y en Inglaterra. Bueno, esto ha sido el video de este notable entrenador, que fíjese que él dirigió los equipos de Gimnasia Esgrima de La Plata, Arsenal de Lavallor, Estudiante de La Plata, Independiente, Platense, Chacarita Junior, Deportivo Italiano, Defensores de Cambaceres, Talleres de Remedios de Calada, Douglas Hay de Pergamino, Arsenal de Sarandí, Rosario Central, como dijimos, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán, San Lorenzo de Almagro, Deportivo Armenio, Vélez Arfiel, Nacional de Uruguay, Bolívar de La Paz, Deportivo Quito, el Emelec y el Filambanco también de Ecuador y el equipo de Banfield. Fue entrenador en la Copa Libertadores de Estudiantes de La Plata en 1971, en Independiente en 1976 y en Bolívar de Bolivia en 1977. En la selección argentina dirigió la Sub-23 en una gira por Europa en 1966, en la Sub-20 de Cannes de 1973, acá un caso curioso, que no sale campeón porque perdieron con Brasil por córner, ya que el partido final resultó 1-1, y después, algo que muchos recordarán, fue el director técnico del equipo
que ganó en Bolivia 1-0 con aquel gol de Fornari, que se le denominó la selección fantasma. Siguió como alterno en la eliminatoria del equipo seleccionado argentino para Alemania 1974 y también en Ecuador para las eliminatorias de 1982. Pero más que lo que yo pueda decir, Pablo, Sí. tengo la grabación de lo que él nos sigue contando Claro, y que lo claro. vamos a compartir con todos los oyentes. Sí, sí, con vamos a mucho poner gusto. el audio de lo que este muchacho habla de toda su prolífica carrera. Marzo de 1963, tengo que hacer un panorama de cómo era anterior y cómo estaba el club en ese momento, porque vos tenés que saber cómo estaba para poder empezar a trabajar y qué buscás. Estudiante en el 61, se salva el descenso versus Lanús con gol de Rulli. En el 62, Estudiante sale anteúltimo, ¿no? Muy bien. En el 63, Estudiantes último, último reúltimo. En diciembre de 1963, Estudiantes tenía registrado 3.332 socios. Pagarían 2.200 socios. Pagaban. Estaban registrados la cantidad. Ya en el 64, la tercera de 1962, tercera división de Estudiantes, había sacado 9 puntos. Porque si no tomamos en cuenta eso, no sabemos cuál es la realidad. En el 63, la tercera saca 24 puntos. Primera rueda del torneo, pongo los jugadores que tendrían que llegar. Si pasaban por ese tamiz y yo consideraba que tenían aptitud para el futuro, utilizo los jugadores que les quedaba el último año de tercera. Y en la segunda rueda dejo del 63 los jugadores que yo considero que iban a seguir en el club, más los juveniles que iban a ser los jugadores que iban a jugar en la tercera en el 64. Muy bien. Ya en el 64, con lo que habíamos trabajado en el 63, incorporo jugadores como Alberto Poletti de Sacachispa, Eduardo Luján Manera de Sacachispa, Rúfulo de Sacachispa, Bedogni, que venía de una liga local del Club Everton. Bueno, ya había traído en el 63 a Juan Miguel Echecopar y le vamos dando forma al equipo. Ese año el equipo sorprende a todos y hace una muy buena campaña, pero pierde la posibilidad de ser campeón con Rosario Central, que tiene un muy buen plantel. Se pierde de local 1-0 local. Pero en el 64 es un cambio total de lo que se venía trabajando en juveniles, en Estudiantes y en el fútbol argentino. Porque hay un partido que fue clave. Vélez Sarsfield, Estudiantes, 2 de noviembre de 1964. Director técnico de Vélez Sarsfield Juveniles era Vittorio Spineto. Muy bien. Primer tiempo, gana Vélez Sarsfield 2-1. En el segundo tiempo, la tercera da vuelta al resultado y le gana a Vélez Sarsfield 5-2. El señor Areta, jefe de página del diario El Día, publica el lunes 3, porque en esa etapa quien no leía el Deportes y el diario El Día, en esa etapa, que no había la televisión actual, no estaba vivo. Entonces, en ese publica Areta, jefe de página, la tercera no gana, mata. Y ahí empieza el nombre de la que mata, que después trascendió en el mundo del fútbol. Pero además de esa tercera que ganaba y mataba, el historiador Zuley Campañaro, el doctor Zuley Campañaro, dice que después de ese partido se inicia la mística pincharrata, que es acompañada luego en el 64 mismo, campeones de cuarta división.
65 campeones de tercera división. Del primero al último partido íbamos primero, sale campeón. Ya en el 66 sigue la mística y los triunfos. Campeones de quinta división, donde aparece Taberna y Sagastume, Taberna goleador. Pero en el 66 a la vez se gana el torneo de reserva, que se había ganado Estudiantes, y lo vi los partidos de locales. En 1935 había sido Estudiante campeón de reserva, 1935. Bueno, se gana el torneo de reserva. Y ya en el 67, campeones metropolitanos y subcampeones del Nacional Invicto, que gana San Lorenzo. Y ya en el 68 los conocimientos, la Copa Libertadores, y vamos a jugar a Manchester, donde el poderío de esa ciudad no tenía nada que ver con lo que era la ciudad administrativa de la ciudad de La Plata, capital de la provincia más grande del país. No es así, pero nada que ver con el poderío de Manchester. Pero además enfrenta, mientras Estudiantes no tuvo ningún jugador en el Mundial 66, el Manchester tenía 6 jugadores que habían sido campeones del mundo, más el puntero derecho, que había sido récord 90 millones de libras esterlinas. Así que el triunfo de Estudiantes fue excepcional. Me invita a dialogar con él cuando dejo San Lorenzo de Almagro, y venía el desafío de armar un equipo de sub-19 para competir en Cannes. Bien, me pongo a trabajar estimativamente, por lo menos 60, 90 días, y logro armar un equipo muy competitivo con una delantera excepcional y algunos jugadores después posteriores. La delantera de Cannes fue Bertoni, que era de la quinta división de Quilmes, Troviani, que era de la sexta división de Boca, Mario Kempe, que era de Córdoba, Bocini, que era de Independiente, y Rochita, que era correntino. Bueno, ese equipo jugó 25 partidos, empató algún partido, pero salió invicto. Y en Cannes terminó también primero e invicto. Bueno, terminado ese trabajo, empieza la selección de altura, como consecuencia de la necesidad imperiosa que Argentina tenía que ganar en Bolivia. Para hacer un poco de historia, debemos pensar que en el 69 el equipo era manejado por Adolfo Pedernera, excepcional jugador. Yo digo que hasta la aparición de Maradona, el más grande jugador argentino fue Adolfo. Pero como técnico no tuvo estrella en ese momento, y Argentina queda eliminado, no interviene en el Mundial México 70. Como consecuencia de que Argentina la selección boliviana estaba manejada por técnicos brasileros. La intención en ese momento, estoy hablando del 73, era que volviera a ganarle Bolivia a la Argentina. Argentina no interviniera en el Mundial Alemania 74, y Brasil pedía acogerse y tomar el Mundial 78. Eso poca gente lo sabía, nadie le daba importancia, entonces hubo que empezar a hablar. Yo le sugerí a Donofrio, me escuchó y me apoyó, de armar un equipo alternativo que se fuera aclimatando a la altura, fundamental y trascendental. Muy bien, y se hizo eso, y ese equipo casi 90 días estuvo jugando más. Empezamos en La Quiaca, luego en el Cusco, luego en La Paz, estuvimos trabajando casi 90 días, más de 2.000 metros de altura, 2.500. La Paz, el Cusco tiene 3.600, La Quiaca 3.600, y el estadio Siles Suazo tiene 3.600. El Alto de La Paz tiene 4.200. Bueno, el resultado, se jugaron 15 partidos, se empató uno, el primero, con la selección jujeña, y se ganaron los otros 14. Después parte de ese grupo integró el partido final y debutaron
jugadores fundamentales después en el fútbol argentino. Marcelo Troviani, jugador de la quinta división de Boca, debutó en la selección. Y Mario Alberto Kempe es el primer el jugador del interior que interviene en una eliminatoria mundial. Así que eso fue un éxito total. Bueno, esto fue la palabra de este extraordinario señor, con una claridad que ningún periodista creo que puede llegar a tener, ni tanta memoria, ni tanta versatilidad. Y tenemos un saludo para Miguelino Migliero, de uno de sus jugadores para él preferido, porque a mí en ese momento me dijo que el campeón del mundo, Estudiante de La Plata, su principal figura fue quien ahora lo saluda, Alberto Poletti. Alberto Poletti, don Miguel, un saludo grande y agradecerle de que me haya llegado al Club Estudiante de La Plata en el 64 desde Sacachispa. Les mando un abrazo grande y que sean felices los reportajes que le va a hacer Martín. Bueno, esta es una reseña, yo creo que muy breve, tendría este hombre un mayor espacio, pero bueno, vamos a tratar de que la gran mayoría de la gente conozca esta realidad presente, esta historia tan rica de esta persona que está con nosotros, que forma parte de la longevidad, como la de Humberto Maschio, que nació el 20 de febrero de 1933 y tiene 91 años. Antonio Garabal, nuestro amigo Antonio Garabal, que nació el 17 de octubre de 1934 y va a cumplir 90 años. José Francisco Sanfilippo, que nació el 4 de mayo de 1935 y que tiene 89 años. Juan Carlos Rulli, que nació el 11 de abril de 1937, tiene 87 años. Ricardo Ulrich, nuestro recordado win izquierdo Ricardo Ulrich, que nació el 27 de febrero de 1938 y tiene 86 años. Y el fantástico delantero Luisito Artime, que nació el 2 de diciembre de 1938 y que tiene 85 años. Son todas estas glorias vivientes que nos rodean, que nos enriquecen, que han hecho tanto por el fútbol, por la vida, y que son un ejemplo para toda esta gente que nos está escuchando en la radio, los que están aquí presentes, y me considero también al lado de estos personajes. Somos totalmente jóvenes y a veces creemos que tenemos una avanzada edad. Y amén de la avanzada edad de estas personas, la vitalidad, cómo se manejan, porque tienen una vida tan rica, tal vez también por el deporte y por la bonomía que han tenido de la vida que han llevado. Y bueno, ese era el recuerdo y el abrazo fraterno que le mandamos primero a don Miguelino Migliero, a todas estas personas que mencionamos, y ahora Pablo se va a referir a otros grandes entrenadores que no están entre nosotros, pero que formaron el fútbol argentino a tantas personas de una calidad insuperable. Adelante, Pablo, por favor. Así es, Jorge. Bueno, hablar de los grandes maestros que tuvo el fútbol argentino nos llevaría a varios programas. Bueno. Y no alcanzaría un año, creo yo, pero tratamos, sin perjuicio de no cometer la falta de omitir a otros grandes maestros, de recordar hoy a José María Minella, por ejemplo, ese extraordinario jugador y director técnico marplatense, que comenzó su carrera en Independiente de Mar del Plata, después pasó a Gimnasia y Esgrima La Plata, que tantas satisfacciones le dio al fútbol argentino y que también fue director técnico de la selección nacional. Recordemos, por ejemplo, el Panamericano de 1964, ese maravilloso Panamericano de 1964, que él dirigía. Claro. Que él dirigía, ¿verdad? Donde salimos campeones invictos en Brasil, lo que fue, como siempre lo hablamos nosotros, un verdadero mundialito, ¿verdad? Es otra estrella. La primera gran conquista. Claro, es otra estrella que tendría que tener nuestra selección argentina. José María Minella, que fue homenajeado como corresponde porque el estadio del Mundial 1978 fue precisamente su nombre el que fue adjudicado al estadio de Mar del Plata. Recordar también a Carlos Peuchele,
ese gran jugador y director técnico, Barullo. ¿verdad? A Barullo, ese win derecho extraordinario, pero que era capaz de jugar por toda la línea de ataque, inclusive de volantear, ¿no? Tan querido en River Plate, que tantas figuras sacó como captador de jugadores, era el ojo clínico para captar a los juveniles que se presentaban a tratar de echar suerte en River Plate. Carlos Peuchele, y recordar también, sobre todo, a Guillermo Stabile. Acá sí, una eminencia. Guillermo Stabile, ese extraordinario jugador de Huracán, del Genoa, del Napoli, del Red Star de Francia, ¿verdad? Que como entrenador comenzó siendo jugador y entrenador al mismo tiempo. El filtrador, claro, sí, tapa del Gráfico extraordinaria, y en blanco y negro la tapa del Gráfico. Seguramente tenés sí, para poder disfrutar. Sí, algún día la voy a poder traer si Dios quiere. Y que comenzó su carrera como entrenador siendo jugador también del Red Star de Francia. Después pasó a Huracán, San Lorenzo de Almagro, Estudiantes de La Plata, al igual que el maestro Ignomirielo, ¿no es cierto? Lo precedió, por supuesto, Ferrocarril Oeste y Racing. Pero en la selección argentina tiene un récord este hombre, Guillermo Stabile, porque durante 17 años, casi 18, fue el director técnico de la selección nacional, desde el año 1941 hasta el año 1959. Así que Guillermo Stabile realmente merece nuestro reconocimiento, nuestro recuerdo, nuestro abrazo al cielo, al igual que José María Minella, al igual que todos los grandes maestros, y en especial nos vamos a permitir hablar de un director técnico muy querido, que fue un extraordinario jugador también, que tuvo 3 pasos, porque tenemos nuestro corazoncito en Argentinos Juniors, ya todos lo saben. Tuvo 3 pasos por la institución de la Paternal, en el año 62 y 63, en el año 72 y 73, y en el año 1978, en que dirigió a Diego Armando Maradona. Nos estamos refiriendo al querido maestro, y habría que ponerse de pie, ¿verdad?, cuando se lo nombra, don Victorio Luis Spineto, a quien se refirió precisamente por haberlo enfrentado en divisiones inferiores el maestro Miguel Ignomirielo. Tantos otros cracks, fenómenos, maestros formadores que ha tenido el fútbol argentino. Perdón, querida audiencia, por omitir, porque tendríamos una lista, vuelvo a repetir, que nos llevaría varios programas durante un año seguido poder mencionarlos. Pero en ellos nuestro recuerdo, nuestro homenaje, nuestro agradecimiento a los que hicieron grande nuestro querido fútbol argentino. Muchas gracias, Pablo. Y claro que vamos a olvidarnos de la mayoría, pero queríamos hacer primero la referencia a este muchacho de 97 que nos recibió amablemente, y recordar a los otros grandes que hemos tenido la posibilidad de saber. Como siempre hacemos, para cerrar el programa, vamos a contar una historia de cancha que tiene que ver con algún director técnico. ¡Opa, qué bueno! Y esta vez nos vamos a referir al queridísimo Ángel Labruna. Labruna en 1977 dirigía a River con singular éxito, ya había salido bicampeón y estaba a punto de lograrlo nuevamente, pero este hombre era afín a otro deporte también. Entonces, en un partido en la cancha de Huracán, ya que se estaba arreglando el Estadio Monumental para el Mundial 78, en un partido sin mayor relevancia contra el Boy, en la cancha de Huracán jugaba River, y se hizo preparar en la puerta de la salida de los futbolistas, en la calle Alcorta, Amancio Alcorta, una ambulancia. Cuando terminó el partido, él salió disparado, se subió a la ambulancia que salió con sirena para llegar a su destino, que era la 6ª carrera en el hipódromo de Palermo. Lo logró, ya que tenía una fija que era imposible de perderse, y pudo ganar el partido, llegar a tiempo al hipódromo y ganar la carrera como había previsto. Ese era otro grandísimo entrenador, que fue Angelito Labruna.
con esto, si a vos te parece, para el recordatorio del día de la fecha, Pablo. Sí, y de Ángel Labruna, otro extraordinario formador que logró, después de 18 años de sequía, sacar campeón a River Plate, y que tuvo también 2 pasos maravillosos por Argentinos Juniors en 1971 y en 1983, cuando Dios lo convocó, ¿verdad? Claro, mientras era su último director equipo técnico de Argentinos Juniors, que formó la base de lo que sería el multicampeón y campeón de América de Argentinos Juniors posteriormente. Jorge, querido, estimada audiencia, queridísima audiencia, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, y los esperamos también la semana próxima en una nueva emisión de Historias de Cancha.